Un rumor corre entre los habitantes de la aldea cercana, en el corazón del bosque se alza un castillo en ruinas cuyo eco de risas perdidas resuena al anochecer. Dicen que las sombras humanas deambulan alrededor de sus muros derruidos, y que en las profundidades de aquel lugar se tejen los destinos de quienes se atreven a profanar sus secretos. Nadie se atreve a comprobarlo, pero las historias fluyen por las tabernas como vino agrio, alimentando el miedo y la superstición de las gentes del poblado. Sin embargo, existe alguien que, en el silencio de la noche, ha decidido internarse en la espesura, guiada por un impulso que lleva en la sangre: Roñía, hija de un temido ladrón que reinaba sobre los caminos oscuros y los pasos de montaña donde muchos jamás se atreven a poner un pie. Roñía creció sin conocer otra cosa que no fuera la bruma alrededor de los árboles, el aroma a tierra mojada y el susurro de los troncos bamboleándose con el viento. Su padre, un ladrón cuyo nombre todavía hace temblar a viejos y jóvenes, la mantenía resguardada en lo alto de aquel castillo, lejos del mundo. Pero la curiosidad burbujeaba en su interior. Cada noche, cuando la luna se filtraba por las rendijas de piedra, Roñía escucha ruidos que provenían de pasadizos secretos, pasos arrastrados, lamentos apenas audibles, y en ocasiones respiraciones guturales que la hacían erizar la piel hasta la punta de los dedos. Su padre le explicaba que todo eran imaginaciones de la mente, presagios invisibles que habitaban en los sueños. Pero esas explicaciones nunca lograron apaciguar la inquietud que anidaba en su interior, como si fuera consciente de que algo aguardaba pasos más allá de las risas gastadas y de las sombras que habitaban bajo los helechos gigantes. Una noche, cuando descifró el momento preciso en que su padre y sus hombres se encontraban sumidos en los festejos de su última fechoría, Roñía se atrevió a escabullirse de la gran sala y atravesar la vieja puerta de madera que crujía como si gritara en un idioma antiguo. Aferró una antorcha y dejó que sus pasos la guiaran por un corredor cada vez más estrecho, húmedo y atestado de moho. Un hedor a tierra corrompida se alzaba en el aire, y el eco de sus pisadas reverberaba delicadamente, como si la invitara a continuar a pesar del temor creciente que se anudaba en su vientre. Conforme avanzaba, la luz de la antorcha dibujaba siluetas cambiantes en las piedras, sombras fantasmales que parecían moverse a su alrededor. El corazón de Roñía se aceleraba, y podía sentir la sangre latirle en las sienes. De pronto, un sobresalto la desgarró, un crujir de huesos y un gruñido inhumano se deslizó tras ella, mas, al voltear, únicamente halló un corredor impregnado de silencio. Sintió el impulso de correr, pero la curiosidad insaciable y el extraño magnetismo del lugar la impulsaban a continuar. Cada paso que daba la alejaba de la música macabra de las celebraciones y la adentraba más en una dimensión donde las reglas de la lógica se desvanecían, tragadas por una oscuridad ancestral. Roñía recorrió un túnel con el techo tan bajo que tenía que encorvarse para no golpearse la cabeza. El aire denso dificultaba la respiración y de vez en cuando percibía rasguños o roces en las paredes, como si alguien la siguiera muy de cerca, sin mostrar su rostro, aguardando el instante preciso para abalanzarse. Aún así, encontraba un retorcido aliento de valor y seguía su camino. Finalmente, llegó a una cripta subterránea, iluminada levemente por la llama temblorosa de su antorcha. Allí, el silencio pesaba como una premoción funesta y casi tangible. El eco de su respiración se convertía en un tenue siseo, como si la cripta misma la invitara a callar y someterse a la atmósfera de terror que la envolvía. Cerca de la pared principal, divisó un arco de granito polvoriento y un portón macizo incrustado con clavos oxidados. Empujó el portón y leyó inscripciones ilegibles en el marco. Sus ojos se entrecerraron y empezó a descifrar trazos que parecían cabezas de bestias y figuras humanoides en una danza de horror. No comprendía qué significaban, pero sentía que cada símbolo la observaba con voracidad, que cada línea labrada en el granito albergaba una historia sangrienta que clamaba desde lo más remoto del tiempo. Tras cruzar aquel umbral, se topó con algo que parecía un laberinto de rocas y grietas. Un viento helado le cortó la respiración y notó que la antorcha parpadeaba tenuemente, casi a punto de extinguirse.
El ulular del aire entre las rocas recordaba risitas distorsionadas, como si espíritus burlones se acercaran deseosos de envolverla con sus manos frías. Cada paso revelaba nuevos recovecos, más y más estrechos, decorados con líquenes luminiscentes que en la penumbra daban la impresión de ser ojos abiertos y expectantes. Se escuchaban murmullos, lamentos y una suerte de goteo constante, como si desde el techo cayera la sangre sucia de heridas nunca cicatrizadas. Las paredes empezaron a susurrar su nombre, de una forma tan tenue y retorcida que Roñía dudó de su propia cordura. Sintió que una fuerza la obligaba a continuar, casi empujándola hacia la siguiente curva del corredor. Entonces, entre la penumbra, percibió movimiento. Una figura encorvada, casi irreconocible, se alzó frente a ella. Era alta y desgarbada, con el rostro oculto en una capucha. De su boca brotó un sonido tajante, algo que no parecía provenir de garganta humilde, sino de un pozo abismal. Roñía retrocedió con el pulso desbocado, asida a la antorcha que ya titilaba con desesperación, pero sus pies quedaron enredados en raíces y trozos de roca suelta. Cayó sobre el suelo húmedo y la antorcha rodó hasta apagarse. La oscuridad absoluta la envolvió en un instante. Tiritó de espanto y notó que sus uñas se clavaban en la tierra, sofocando un alarido que no se atrevió a soltar. Sintió roces, pasos, respiraciones. De pronto, unas manos frías como el hielo rozaron sus muñecas y ella soltó un gemido de terror. Trató de liberarse, pero la fuerza de esas manos era inhumana. Entre jadeos, distinguió el sonido de una risa grave que serpenteaba alrededor, amplificada por la bóveda de piedra. No logró entender las palabras que susurraba la figura, solo sabía que la llamaban por su nombre una y otra vez, con un tono que perforaba su cordura y escarbaba en sus temores más primordiales. Cuando un hálito cálido rozó su nuca, Roñía contuvo el aliento y se estremeció. El aire estaba viciado por un hedor a muerte que le revolvía el estómago. De pronto, un relámpago de luz pálida se coló por la rendija en lo alto de la cueva. En ese breve destello, todo pareció vibrar, las paredes exhibían manchas inexplicables y dibujos de apariciones con rostros carcomidos, el suelo estaba alfombrado con retazos de telas podridas y, en las sombras, una multitud de figuras parecían agazaparse, acechándola con ojos impasibles. Sintió las risas cada vez más cerca, como si la rodearan, como si se burlaran de su valentía. En un arranque de desesperación, Roñía logró liberarse del agarre que oprimía sus muñecas y se arrastró hacia la llama extinta de la antorcha. Sus dedos hallaron el palo de madera, y con un leve jadeo intentó encenderlo de nuevo. Sus manos temblaban tanto que durante varios intentos fue incapaz de lograr una llama estable. Sin embargo, cuando el fuego finalmente prendió, la luz reveló lo que la acechaba, un círculo de entes retorcidos, con rostros desfigurados y torsos deformes, cuya mirada radiante de malicia la taladraba sin piedad. Se abalanzaron sobre ella al unísono, impulsados por un frenesí que parecía borrarlo todo. Roñía soltó un grito desgarrador cuando sintió sus dedos huesudos rozar su cabello, su cuello, su espalda. Se incorporó de un salto, movida por el pánico, y empuñó la antorcha como un arma improvisada. En su huida desesperada, tropezó con montículos de piedra y restos que parecían huesos viejos, tal vez de aventureros desafortunados o presas de la insaciable oscuridad. Sintió que el laberinto se cerraba a su paso, que los muros se contraían, privados de luz y de esperanza. Entre jadeos, logró hallar una oquedad que conducía a otro nivel. Le pareció ver un tenue resplandor al final. Agotada y aterrada hasta la médula, corrió, tropezó y se levantó una y otra vez, perseguida por esos pasos que cada vez sonaban más cerca, acompañados de risotadas funestas. Finalmente, emergió a la superficie, rompiendo la barrera de enmarañadas raíces que cubrían la abertura. El bosque la recibió con una luna enfermiza, casi roja, que proyectaba siluetas horripilantes sobre el suelo cubierto de musgo. Los árboles poseían formas retorcidas, sus ramas semejaban brazos que se extendían para atraparla. El viento soplaba en ráfagas, alzando murmullos imposibles de interpretar.
No había señal del castillo ni de los hombres de su padre, solo una planicie de niebla desolada que parecía extenderse hasta el infinito. Un escalofrío mortal recorrió su cuerpo al darse cuenta de que no sabía dónde estaba. Y entonces, unas voces imperceptibles comenzaron a susurrar su nombre como el arrullo de una pesadilla interminable. El bosque entero parecía conspirar para retenerla. Cada paso que daba se hundía más en la espesura, y se percataba de ojos brillantes asomando desde los troncos. La respiración de Roñía se transformó en un jadeo y su corazón latía con tal ferocidad que podía sentirlo en cada fibra de su ser. Ningún sendero parecía conducir a la salvación, y pronto fue consciente de que estaba rodeada por la misma presencia que la había asediado en el subterráneo. Cuando volteó abruptamente, allí estaban los seres deformes, contemplándola con un odio inexplicable. Las hojas crujían bajo sus pies, y la densa niebla se arremolinaba, alzándose hasta su pecho como si pretendiera asfixiarla. Sobrecogida y sin salida, Roñía comprendió que la oscuridad la había atrapado en sus fauces hambrientas. Deseó gritar por su padre, pero sabía que nadie oiría su oración final. Fuera lo que fuera aquello que la había invocado desde las profundidades del castillo en ruinas, ahora reclamaba su tributo. Roñía soltó la antorcha y la vio desvanecerse en la hiedra, devorada por la noche. El último fulgor de su mirada se perdió en medio de risas distorsionadas y ramas que se cerraban en torno a ella. Y en ese punto se diluyó la frontera entre la vida y el horror eterno, engullida por un bosque que jamás liberó a nadie de sus secretos oscuros. Nada volvió a saberse de su historia. Nadie se atrevió a buscarla. Y los cuentos sobre la hija del ladrón se tornaron leyendas prohibidas que solo se susurran entre los oscuros abismos de la noche. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.